Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. En mi columna de hoy, Entre líneas, correspondiente a hoy domingo 2 de febrero del 2025, abordaré el tema de la dignidad humana. Colombia es un Estado social de derecho fundada en el respeto de la dignidad humana, artículo 1 de la Constitución Nacional. Colombia y el mundo entero observó cómo la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejecutó una de sus promesas de campaña política: expulsar a inmigrantes indocumentados de diferentes países del mundo, entre ellos colombianos. Hombres, mujeres, niños y niñas fueron remitidos en aviones militares con ropa de presidiarios, esposas en sus manos, cadenas en sus pies y estómago, sin cordones en sus zapatos, y fueron objeto de agresiones verbales al ser señalados como asesinos, narcotráficos y delincuentes. Lo anterior dio lugar a una crisis diplomática entre los dos presidentes, al sostener el presidente Gustavo Petro Urrego que no se los podía deportar esposados porque el migrante no es ningún delincuente. Sin embargo, en ese país existe un proceso penal que varía según el caso para adoptar medidas de deportación. Los procedimientos incluyen el arresto y la detención por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Patrulla Fronteriza y los programas de Sécurité Communautaire. Se inicia entonces el proceso cuando el gobierno emite un notice to appear, o sea, un aviso de apertura, ante un juez de inmigración, y el inmigrante puede permanecer detenido o ser liberado bajo fianza mientras se resuelve su caso. Viene luego la audiencia ante el juez y el inmigrante puede presentar una defensa legal, solicitar asilo, ajuste de estatus, cancelación de deportación, entre otros. Si el juez ordena la deportación, el inmigrante puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Si la orden de deportación es la expulsión, las autoridades coordinan la salida del país. En algunos casos, la deportación puede ser acelerada sin audiencia judicial si la persona fue arrestada en la frontera o no tiene más de 2 años en los Estados Unidos. Hay excepciones y protecciones como los menores no acompañados, quienes no pueden ser deportados de inmediato, y los que han solicitado asilo hasta que no se les resuelva su solicitud. Siendo así, se formularían varias preguntas. ¿Los colombianos deportados eran criminales, delincuentes o tenían antecedentes penales? ¿El trato brindado atenta contra la dignidad humana? Pero entonces, ¿qué es la dignidad humana? Un rápido y mínimo recorrido histórico recuerda. Primero, la filosofía clásica. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza del ser humano y su valor inherente por su capacidad racional. 2. Los estoicos, Séneca y Marco Aurelio, compartieron la idea de una misma naturaleza racional y que el ser humano posee un valor intrínseco, independiente de su estatus social. 3. El cristianismo. La dignidad humana se fundamentó en la idea de que todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Implicaba un valor inherente para cada persona, independiente de su condición social, económica o social étnica. 4. Renacimiento y humanismo. Filósofos como Pico de la Mirandola, en su obra Oración sobre la dignidad del hombre, enfatizó sobre la libertad y la capacidad del ser humano para determinar su propio destino, resaltando su dignidad por encima de jerarquías impuestas. 5. Ilustración y derechos humanos. Immanuel Kant planteaba que la dignidad humana se basa en la autonomía y capacidad moral del individuo
y estableció el principio de tratar a los seres humanos siempre como fines en sí mismos, nunca como medios. 6. Derecho Internacional y Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Tras la sangrienta Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional consagró el concepto de dignidad humana como fundamento de los derechos humanos en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por el transcurso del tiempo, el concepto ha evolucionado. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos se ha referido a la dignidad humana al sostener que es en verdad principio fundante del Estado. Constitución Política, artículo 1. Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplados en la Constitución. Esa trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad humana supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y no como un objeto manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin fuera de sí. Por lo tanto, respetar la dignidad será tener en cuenta que el ser humano es anterior, lógica y sociológicamente al Estado, y por ello los procedimientos operativos y las normas que el propio Estado utilice en sus actividades ha de ser lógica y sociológicamente adecuados a la índole personal de los seres humanos. Ahora bien, la posición asumida por el presidente Gustavo Petro de no estar de acuerdo con el procedimiento de deportación de connacionales tuvo defensores y contradictores. Pero también vale preguntarse, si uno de los deportados hubiese sido uno de nosotros, un padre, una madre, un hijo, niños o niñas, un familiar, un amigo o cualquier otro connacional, ¿hubiéramos estado de acuerdo con el tratamiento brindado y con los descalificativos que se hicieron? La respuesta indudablemente tendría que ser que no. Por otra parte, si la dignidad humana siempre debe considerarse en cualquier escenario nacional o internacional, también lo es que la madre patria, como lo es nuestra Colombia, nunca debe descuidar a sus hijos, estén donde estén, para brindarles respaldo y oportunidades. Porque la dignidad humana no solo debe considerarse en estos espacios, sino también en el accionar de los gobernantes y de todas las personas, porque se ve afectada cuando no hay empleo, educación, salud, vivienda, satisfacción de necesidades básicas, corrupción, calumnias, injurias, accionarios de la guerrilla, paramilitares y delincuencia común o cualquier otro acto que atente gravemente los derechos humanos. Por eso, hay que tratar a nuestros semejantes como quisiéramos que ellos nos traten, pues en un mundo con seres humanos tan imperfectos como somos, la dignidad humana se levanta como la gran coraza que nos protege. Gracias por acompañarme en esta reflexión y nos volveremos a encontrar la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto.